Buenas tardes. Damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para las 12 horas del día 30 de abril de 2025. Secretario General de Acuerdos, maestro Luis David Benítez Tahuada, le pido por favor haga constar el quórum legal. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que además de usted están presentes la magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por lo tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum legal para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5, 7, fracción segunda, 14, fracción segunda y 18, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal y del Acuerdo General 1 de 2024. Gracias, secretario. Previo al orden del día, me permito manifestar lo siguiente. Estimadas magistradas, compañeras del Pleno, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan vía remota a través de nuestras redes sociales. El pasado 9 de abril de esta Navidad, el Senado de la República nos otorgó el honor tanto a su servidor como a la doctora Irma Josefina Montiel Rodríguez ser designados como magistrado y magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla por un periodo de 7 años. Está de más decir que agradezco profundamente dicha distinción y más aún agradezco la confianza adicional que se me ha conferido por mis compañeras del Pleno al permitirme continuar como presidente de este organismo jurisdiccional. Muchas gracias, magistrados. Estoy plenamente convencido de que no es una responsabilidad menor. Por el contrario, se trata de una encomienda que asumo con plena conciencia y de importancia con respecto por la institución que ahora represento y con un profundo compromiso con la ciudadanía poblana. Quiero aprovechar este momento para expresar mi irrestricto compromiso con la legalidad, con la imparcialidad y la dignidad de la función jurisdiccional. Mi convicción democrática es firme y mi voluntad de trabajo absoluta. Sé que el contexto actual exige de las instituciones electorales tanto nuestro profesionalismo como nuestra cercanía, transparencia y sensibilidad ante los desafíos que enfrenta la democracia. Por ello, desde esta presidencia, seguiré trabajando acompañado del valioso equipo que integra este tribunal. Gracias a todos los integrantes del tribunal, para fortalecer la confianza a la ciudadanía en la justicia electoral, garantizando el respeto al voto y contribuyendo a que cada uno de los asuntos que tengamos frente a nosotros se desarrolle en un marco de legalidad y certeza. No estoy solo en esta tarea, ya que me honra compartir esta nueva etapa con mis colegas magistradas, con quienes trabajaré para seguir construyendo un tribunal electoral sólido, abierto al diálogo y atento a su responsabilidad constitucional. Reitero, estoy aquí para servir, para escuchar, para proponer y resolver de manera colegiada los diversos conflictos electorales y que las decisiones adoptadas estén a la altura de lo que la sociedad exige y merece. Vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra capacidad y toda nuestra energía con humildad, pero con decisión. Les digo que daré lo mejor de mí en cada una de las funciones que me fueron conferidas y reafirmo mi compromiso con Puebla y con la ciudadanía. Finalmente, les aseguro que esta presidencia será una de puertas abiertas, de trabajo en equipo y de respeto absoluto por el mandato a la Constitución. Muchas gracias. Y bueno, magistrados, no sé si gustan hacer uso de la voz. Si quieres tú primero. Adelante, magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Magistrada, muy buenos días. Compañeros magistrados, personal que integra el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y a la ciudadanía de nuestro Estado, actores y partidos políticos, hoy quiero manifestar mi profunda gratitud con la responsabilidad que se me ha encomendado. Reafirmo mi compromiso con el Estado de Derecho al ejercer mi cargo como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
Este cargo no es solo un honor, representa un compromiso inquebrantable con la justicia, con la transparencia, con la defensa de la voluntad de la ciudadanía que se manifiesta a través del voto, pero sobre todo con cada una de las y los ciudadanos que confían en este tribunal. Asumo esta labor con la convicción de servir con imparcialidad, rigor técnico y absoluto respeto a la ley. Trabajaré para coadyuvar en garantizar procesos electorales íntegros, accesibles, confiables, porque en ellos reside la voz de nuestra sociedad, de los actores políticos. Agradezco la confianza depositada en mí y reconozco el desafío que ello implica. Por eso reafirmo mi compromiso con las instituciones del Estado, con la ciudadanía vigilante que exige y merece elecciones justas, transparentes y vigentes. Hoy reafirmo mi promesa. Seré defensora de los principios democráticos, de los derechos políticos y aliada de la verdad. Que el interés público guíe siempre nuestras decisiones y de mi parte toda la voluntad y disposición para integrar de este tribunal el mejor de los éxitos y la transparencia. Gracias. Muchas gracias. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, ¿tiene el uso de la voz? Claro que sí, bueno, es que yo tenía que estar al final para escucharles. Buenas tardes a todas, a todos quienes nos siguen en las redes sociales en esta transmisión. Hoy iniciamos una nueva etapa en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla con la integración de este pleno con el magistrado Israel Arguello y la magistrada Josefina Montiel Rodríguez, recientemente designados por el Senado para ejercer con honor y responsabilidad una de las tareas más trascendentales de la democracia, que es la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El Tribunal Electoral es una de las piezas clave en la arquitectura democrática de nuestro Estado. Su función va más allá de la resolución de controversias. Además, es garante de la equidad, la legalidad y la certeza en todos los procesos electorales, así como de brindar paz social. Es aquí donde se resuelven las disputas que definen la representación política y donde se protege el derecho electoral de las y los ciudadanos. Quienes hoy integramos este pleno, ratificamos el compromiso adquirido como magistradas y magistrado electoral. Aceptamos con plena conciencia la responsabilidad de ejercer este cargo para los que fuimos designados, sabiendo que nuestras decisiones impactan directamente en la confianza de la ciudadanía y en las instituciones democráticas. Mis compañeros magistrados aceptaron y protestaron su encargo por 7 años, y el día de hoy yo ratifico mi compromiso de permanecer a su lado por el tiempo que resta de mi magistratura. Nuestro deber es claro: fortalecer la defensa de los derechos político-electorales bajo los principios rectores que guían a la justicia electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Estos valores deben ser el faro que oriente cada una de nuestras resoluciones y actuaciones. Finalmente, quiero expresar un profundo reconocimiento al trabajo profesional y comprometido de quienes integran las áreas jurisdiccionales y administrativas de este tribunal. Su esfuerzo es esencial para que nuestras decisiones se traduzcan en una justicia pronta, completa y eficaz. Con esta nueva integración, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la justicia y los derechos de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas pobres. Muchas gracias. Gracias. Gracias, magistradas. Y bueno, daremos inicio a la sesión pública, por lo que el secretario general de Acuerdos le pide informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Le informo que en esta sesión pública los asuntos a analizar y resolver son 3 incidentes, 11 asuntos especiales y 5 juicios de la ciudadanía, los que fueron hechos del conocimiento a las y los interesados en el aviso fijado en los estados y en la página de internet del tribunal, haciendo la precisión que el asunto especial TEP-AE-052/2025 fue retirado. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Gracias. Magistrados, está a su consideración el orden del día, por lo que si están a favor, les pido manifestarlo de manera económica. Señor secretario, por favor, cuente del resultado.
Magistrado presidente, le informo que el orden de queja fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria instructora, maestra Cristina Quiroz Pedraza, por favor, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que someto al Pleno. Magistradas o magistrado, con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEP-AE 101 de 2024, en el que se denuncia la colocación de espectaculares, mantas y pinta de bardas, que a juicio del denunciante actualiza la promoción personalizada y la realización de actos anticipados de campaña o pre-campaña cometidos por un ciudadano en su carácter de diputado federal. Del universo de la propaganda que se desprende del acta de verificación, el magistrado oponente advierte que la propaganda que se precisa en el proyecto de cuenta ya ha sido analizada en sentencias previas, por lo que se propone tener por actualizada la eficacia refleja de la cosa juzgada. Por otra parte, de otras diversas ubicaciones se desprende que no fueron encontradas a pesar de situarse en las ubicaciones proporcionadas, y en otros casos se verificó la existencia de propaganda distinta a la denunciada, por lo que de tal universo no se acredita la existencia de la propaganda denunciada, y del resto de las que se acredita su existencia, se analiza que estas no constituyen infracciones a la normativa electoral, ello al no actualizarse el elemento objetivo de la promoción personalizada, al no desprenderse que el enunciado intentará promover su imagen y hacer referencia a las cualidades del cargo público ejercido, así como el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña y precampaña, no se actualiza al no desprenderse un llamamiento expreso al voto en favor o en contra o un equivalente funcional que pudiera acreditarlo. En suma, de auto se desprende diversos escritos en los que el enunciado se deslindó lisa y llanamente de la autoría y ejecución de la propaganda denunciada que contuviera su imagen, nombre o fotografía. De ahí que se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Continúo dando cuenta con el asunto especial 89 de 2025, promovido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra del medio de comunicación En Línea Noticias, por el presunto uso indebido de la imagen de menores de edad en propaganda político-electoral. El magistrado oponente propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada, toda vez que, si bien se acreditó la existencia de la publicación denunciada, se advierte que la finalidad del medio de comunicación fue difundir las actividades del evento público en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Aunado a ello, al no acreditarse la existencia de una relación o vínculo directo entre el medio de comunicación y el entonces candidato a la presidencia municipal de Puebla, es que no se actualiza ninguno de los supuestos aplicables a los sujetos obligados establecidos en el numeral. Perdóname. No de ello, una disculpa. Ya. No de ello, no acreditarse la existencia de una relación o vínculo directo entre el medio de comunicación y el entonces candidato a la presidencia municipal de Puebla, es que no se actualiza ninguno de los supuestos aplicables a los sujetos obligados establecidos en el numeral segundo de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del incidente de ejecución de sentencia 204 de 2024, interpuesto por quien en su oportunidad fue el promovente en el juicio de la ciudadanía de origen, en su calidad otro regidor del Ayuntamiento de Otosco de Guerrero, ya que sostiene que no se ha cumplido con lo ordenado en la sentencia tinente. Al respecto, cabe señalar que la autoridad responsable, mediante oficio remitido por ese tribunal, reconoció la falta de cumplimiento y solicitó una prórroga de 45 días hábiles, pues argumentó que no ha estado en posibilidad de pagar debido a los recortes presupuestales y a la reorientación de los recursos municipales a necesidades urgentes, por lo que en el proyecto se propone declarar fundado el incidente de incumplimiento y a la vez otorgar a la autoridad responsable una prórroga de 13 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notifique la resolución respectiva, ello al considerar el plazo transcurrido desde la fecha en la que se presentó la solicitud de prórroga. Asimismo, al tomar en cuenta que el Consejo Municipal es un órgano transitorio, se propone que en el marco del proceso de entrega-recepción se haga del conocimiento a los integrantes del recién ayuntamiento electo. Finalmente, se da cuenta con el juicio de la ciudadanía 62 de 2025, promovido por un ciudadano en contra del acuerdo 41 de este año, por el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado dio cumplimiento a la sentencia emitida por este organismo jurisdiccional en el diverso juicio de la ciudadanía 19 de 2025. En el proyecto que se somete a consideración, se propone declarar infundado el agravio en el que el promovente alude a que el Consejo carece de competencia para conocer de los actos del Congreso, pues contrario a esta afirmación, el Consejo General es el órgano superior de dirección del instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, por lo que le corresponde garantizar la debida integración del Congreso, habida cuenta que los curules correspondientes deben encontrarse ocupados por las personas que en su oportunidad fueron elegidas mediante las listas de candidatos que votó la ciudadanía en las elecciones libres, auténticas y periódicas. Por otra parte, en relación al agravio en el que el promovente sostiene que el acuerdo impugnado no se observaron los principios de paridad y alternancia, se propone declararlo inoperante, ya que no refiere de forma puntual algún elemento de análisis que contribuya
para controvertir que conforme con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Electoral Local, ante la falta absoluta de alguna fórmula de diputados o diputados electos por el principio de representación proporcional, la misma deberá cubrirse por la fórmula de candidatos o candidatas del mismo partido que sigan el orden de la lista, después de haberse asignado las diputaciones que le hubieran correspondido, y que tal lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional se trata de información que tiene el carácter definitiva y firme. Aunado al hecho de que el Congreso del Estado se integre por más mujeres no viola el principio de paridad. Por el contrario, constituye un mecanismo para lograr la igualdad sustantiva al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, las que deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio, adoptando una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entienda estrictamente en términos cuantitativos. Por las razones señaladas es que se propone confirmar el acuerdo impugnado. Son las cuentas magistrales, magistrado presidente. Gracias, secretaria. Magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? Si no hay intervenciones, por favor, señor secretario, toma la votación. Como lo indica. Magistrado Israel Arroyo Boy. A favor de todas mis consultas. Magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez. Por la propuesta de la cuenta. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. En el mismo sentido. Magistrado presidente, informo que los proyectos de sentencia han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el incidente del juicio de la ciudadanía 204 de 2024, se resuelve. Primero, se declara fundado el incidente en ejecución de sentencia promovido por el actor. Segundo, se otorga la prórroga solicitada por el Consejo Municipal responsable. Tercero, se ordena al Consejo Municipal del Ayuntamiento de Ayotosco de Guerrero, Puebla, proceda en términos del apartado 6 de esta sentencia interlocutoria. En el asunto especial 101 de 2024 se resuelve. Primero, se declara por una parte la cosa juzgada de las conductas denunciadas en términos del punto 6.4 de esta sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas en términos del punto 6.6 de esta sentencia. En el asunto especial 89 de 2025 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada. En el juicio de la ciudadanía 62 de 2025 se resuelve. Primero, se declaran infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el promovente. Segundo, se confirma el acuerdo del Consejo General del Instituto que fue impugnado. Secretaria Instructora, maestra Isabel Carreón Ponce de León, por favor, sírvase a dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración la magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez. Hacemos un receso de 1 minuto, por favor, o unos minutos. Creo que hay un problema técnico. Disculpa, tuvimos una falla técnica, por eso solicité el receso. Señor secretario, le pido levante la certificación correspondiente, por favor. Sí, se certifica que a las 12 horas con 21 minutos se declaró un receso en la sesión pública debido a fallas técnicas. En relación a eso, siendo las 12 horas con 32 minutos, se continúa con la sesión. Muchas gracias. Secretaria Instructora, maestra Isabel Carreón Ponce de León, por favor, sírvase a dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno la magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez. Buenas tardes, magistradas, magistrado presidente. Doy cuenta con el asunto especial 234 de 2024 promovido por el representante del partido político Morena en Texutlán, Puebla, en contra del entonces candidato a presidente municipal del partido político Movimiento Ciudadano, por la supuesta violación a la normatividad electoral respecto a la utilización indebida de menores de edad en propaganda electoral a través de publicaciones en redes sociales y por culpa invigilando a dicho partido. En el proyecto de cuenta se propone declarar la existencia de las conductas impugnadas, toda vez que no se aportó la documentación idónea para probar el consentimiento tanto de los tutores como los menores para la aparición en la propaganda político-electoral, misma que se encuentra estipulada en los lineamientos y anexos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. En consecuencia, se propone imponerles una amonestación pública a los denunciados. Ahora doy cuenta con el asunto especial 235
39 de 2024, promovido por el representante del Partido Acción Nacional en contra del candidato del partido político Morena a la presidencia municipal de Puebla, por la presunta colocación de lonas en el centro histórico y zona de monumentos pertenecientes al estado de Puebla. En el presente asunto, se propone declarar la inexistencia de las conductas señaladas en razón de que no se encontraron las lonas denunciadas en las ubicaciones referidas por el denunciante, por lo que al no contar con mayores elementos probatorios que demostraran lo referido, es imposible acreditar lo denunciado. Me permito dar cuenta con el asunto especial. Secretaria, instructora, disculpe que la interrumpa, es que me están indicando que todavía continúa la falla técnica. Entonces, Sí, presidente. sí, las 12:34, volvemos a declarar un receso para poder resolver el problema técnico que tenemos. Gracias. Continuamos con la sesión pública. Señor secretario, te pido levantes la certificación correspondiente. Sí, se certifica que a las 12:34 nuevamente se declaró un receso debido a fallas técnicas y siendo las 12:41 se continúa con la sesión pública. Gracias, secretario. Me informan que sigue habiendo una falla técnica en cuanto al audio, por lo que la sesión pública de este tribunal se va a grabar y se va a subir a YouTube para que se pueda escuchar con toda la claridad que se merece la ciudadanía poblana. Por lo tanto, secretaria instructora Isabel Carrión Ponce de León, le pido continúe con la cuenta de su asunto especial 50 de 2025, por favor. Con su autorización. Me permito dar cuenta con el asunto especial 50 de esta nulidad formado con motivo del escrito presentado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la otrora presidenta municipal con licencia del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, por la presunta violación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y equidad en la contienda, además de violentar las reglas de propaganda electoral y campaña. En el proyecto de sentencia se propone declarar inexistentes las conductas controvertidas, debido a que la parte denunciante no presentó las pruebas suficientes para acreditar que la denunciada instaló su casa de campaña en el lugar prohibido y que además colocó propaganda electoral en ella. Finalmente, doy cuenta con el asunto especial 114 de 2025 interpuesto por un ciudadano en contra de una supuesta indebida afiliación al partido político Nueva Alianza Puebla. En el proyecto se propone calificar como existente la conducta denunciada debido a que la institución política no remitió la documentación necesaria por la cual acredite la voluntad del denunciante a ser afiliado a dicho partido. En consecuencia, se propone ordenar una amonestación pública a dicho partido, así como la desafiliación del denunciante. Es la cuenta, magistradas, magistrado presidente. Muchas gracias, secretaria. Magistradas, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Como lo indica. Magistrado Israel Arguello Boy. A favor de todos los proyectos. Magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez. Con mi propuesta. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. De acuerdo con la consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de sentencia han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el asunto especial 234 de 2024, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la conducta denunciada y se impone una amonestación pública a los denunciados en términos de los considerandos 8º y 9º del presente fallo. Segundo, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que realice las acciones encomendadas en la presente sentencia. En el asunto especial 239 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados conforme a lo referido en el presente fallo. En el asunto especial 50 de 2025 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. En el asunto especial 114 de 2025 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la indebida afiliación por parte del partido Nueva Alianza Puebla. Segundo, se ordena la desafiliación inmediata del denunciante al partido político Nueva Alianza Puebla, asimismo que, una vez hecho lo anterior, dicho partido lo acredite a este tribunal en las 24 horas posteriores a la ejecución. Tercero, se sanciona al partido político Nueva Alianza Puebla con una amonestación pública en términos de lo razonado en el último apartado de la presente ejecutoria. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que realice las acciones encomendadas en la presente sentencia.
Secretario Instructor Maestro Enrique Coyotzi Gómez, por favor sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, por favor. Con la autorización del Pleno. Daré cuenta conjunta con los incidentes de inejecución de sentencia de los juicios de la ciudadanía 14 y 16 del año inmediato anterior, promovidos por una ciudadana y un ciudadano por la omisión del órgano partidista señalado como responsable de dar trámite a su renuncia como militantes del Partido Revolucionario Institucional, ello en cumplimiento al ordenado en las sentencias dictadas en los expedientes principales. En cada caso, se propone al Pleno declarar infundados los incidentes de mérito. Ello, pues si bien en las sentencias dictadas en los expedientes principales se ordenó dar trámite a su renuncia como militantes del partido antes mencionado, lo cierto es que de auto se advierte que el órgano responsable ya se pronunció al respecto, sin que este tribunal haya ordenado que llegara a una conclusión o consecuencia en específico, pues dicha situación no fue parte de los efectos ordenados. Ahora doy cuenta con el asunto especial 197 de 2024, interpuesto por un ciudadano en contra del entonces candidato a presidente municipal de Aquixtla, Puebla, por la entrega de artículos promocionales fabricados con material distinto al textil, así como por culpa invigilando del partido que lo postuló. En el caso del análisis del que cobran en el expediente, se advierte que si bien es cierto el denunciado acudió a un evento de una candidata a diputada local en el cual se entregaron árboles y plantas, lo cierto es que no contaban con signos, imágenes o emblemas que hicieran alusiones a la promoción de la candidatura del denunciado. De ahí que no puede ser considerada como propaganda utilitaria. Por lo anterior, se propone al Pleno la inexistencia de la conducta denunciada. Procedo con la cuenta del asunto especial 218 del año inmediato anterior, promovido por la representación del partido político Morena en contra de la otrora candidata a presidenta municipal de Xutetelco, Puebla, por la presunta utilización de símbolos religiosos y vulneración al interés superior de la niñez, así como por culpa invigilando del partido político que la postuló. En la consulta se establece que si bien es cierto la autoridad administrativa certificó la existencia de las publicaciones materia de la queja, también lo es que la denunciada desconoció ser titular del perfil en que se realizaron, así como también aportó la cuenta que administra, sin que obre prueba en contrario, por la que no propone al Pleno la inexistencia de las infracciones denunciadas. Enseguida, doy cuenta con el asunto especial 21 del presente año, promovido por un ciudadano en contra de Moisés Ignacio Meir Velasco por la realización de presuntos actos anticipados de campaña y campaña, promoción personalizada y colocación de propaganda en equipamiento urbano. En el proyecto se establece que no pueden tenerse por acreditadas las infracciones denunciadas. Ello, pues respecto a los actos anticipados de precampaña y campaña, no es posible actualizarse el elemento subjetivo, toda vez que las publicaciones en la red social Facebook y las lonas denunciadas no contienen llamados expresos al voto en favor o en contra de alguna candidatura. Por otra parte, respecto a la presunta promoción personalizada, tampoco es posible advertir la actualización del elemento objetivo, es decir, que enaltezca la figura del denunciado como entonces servidor público. Finalmente, por cuanto hace a la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, al no haberse localizado la misma por el Instituto Electoral sin que en auto sobren mayores elementos de prueba, es que no puede tenerse por actualizado el hecho denunciado. En consecuencia, se propone al Pleno la inexistencia de las infracciones denunciadas. Ahora daré cuenta con el asunto especial 33 del presente año, promovido por la representación del partido político Morena en contra del otrora candidato a presidente municipal de San Salvador el Verde, Puebla, por la realización de presuntos actos anticipados de campaña y por culpa invigilando del instituto político que lo postuló. En el caso de la verificación realizada por la autoridad administrativa de la publicación denunciada, no es posible advertir expresiones que revelen la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido político, a fin de contener en el ámbito interno o en un proceso electoral. De ahí que no pueda tenerse por actualizado el elemento subjetivo de la conducta denunciada y en consecuencia se propone al Pleno su inexistencia, así como la falta al deber de cuidado del partido postulante. Continúo con la cuenta del asunto especial 96 del año en curso, interpuesto por una regidora del Ayuntamiento del municipio de Puebla, por la presunta realización de violencia política de género en su contra. En el caso, la denunciante refiere que el denunciado durante el desarrollo de una entrevista realizó manifestaciones que a su juicio constituyen violencia política de género en su contra. Sin embargo, en la propuesta se establece que de una revisión de las constancias del expediente bajo un análisis con perspectiva de género, es posible advertir que las expresiones del denunciado están encaminadas a cuestionar a una persona acerca de la labor que está realizando,
y si la misma se encuentra relacionada con su vínculo familiar. Es decir, no se desprende que la expresión denunciada tenga un impacto diferenciado en la quejosa o la afecte desproporcionadamente, por lo que se propone al Pleno la inexistencia de la infracción denunciada. Enseguida, doy cuenta con los juicios de la ciudadanía 52 y 53 del presente año, cuya acumulación se propone, promovidos por una ciudadana y un ciudadano en su carácter de denunciados, dentro de un procedimiento intrapartidista, en contra de los acuerdos que recayeron a sus escritos de 11 de febrero, mediante los cuales comparecieron al cautela al emplazamiento en el procedimiento sancionador. En el caso, previo al estudio de fondo de las cuestiones planteadas, se propone al Pleno el desechamiento de las demandas, toda vez que los actos combatidos son de naturaleza intraprocesal, por lo que a la presente fecha no se advierte una afectación real, directa e inmediata a los derechos de quienes son parte actora. Procedo a dar cuenta con el juicio de la ciudadanía 57 del presente año, interpuesto por un regidor y regidoras del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, en contra de la decisión tomada en la 16ª sesión extraordinaria del Cabildo de 14 de marzo de 2025, en la que se acordó la reducción de sus remuneraciones. Previo al estudio de fondo, se propone al Pleno el establecimiento del presente asunto. Toda vez que de la documentación cobran el expediente, se advierte que en sesión extraordinaria del 25 de marzo, el Cabildo del Ayuntamiento dejó sin efectos el punto de acuerdo combatido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 372, fracción segunda del Código de la Materia, se propone al Pleno sobreseer el juicio de la ciudadanía. Finalmente, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 63 de la presente anualidad, promovido por un ciudadano de una Junta Auxiliar de Huachinango, Puebla, de la comisión plebiscitaria que confirmó la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla que resultó ganadora. En el caso, la parte actora refiere que la responsable valoró indebidamente sus pruebas por no haberlas relacionado con los hechos, así como que le fue negada la constancia de mayoría por no haberse registrado en el proceso electivo sin observar las garantías constitucionales. Así, en la propuesta se establece que, contrario a lo manifestado por el actor, la responsable estableció en su determinación que el material probatorio no reunía las formalidades procesales y legales, situación que no fue combatida. Y por otra parte, en cuanto a los agravios restantes, se propone declararlos inoperantes, toda vez que el actor no atacó de manera frontal las consideraciones de la resolución emitida. En consecuencia, se proponen infundado e inoperante los agravios. Son las cuentas. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Señor secretario, si no hay observaciones, por favor, toma la votación. Magistrado Israel Arguello Boy, A favor de todos los proyectos. magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez, A favor de los proyectos. magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, De acuerdo con la propuesta de Enrique. magistrado presidente, le informo que los proyectos de sentencia han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Por tanto, en los incidentes de los juicios de la ciudadanía 14, 16, ambos de 2024, se resuelve. Único, es infundado el incidente de inejecución de sentencia. En el asunto especial 197-2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada en términos de lo razonado en la presente resolución. En el asunto especial 218-2024 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas en términos de lo razonado en la presente resolución. Segundo, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Puebla realice lo precisado en el presente fallo. En el asunto especial 21 de 2025 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas en términos de lo razonado en la presente resolución. En los asuntos especiales 33 y 96, ambos de 2025, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada en términos de lo razonado en la presente resolución. En los juicios de la ciudadanía 52 y 53, ambos de 2025, se resuelve. Primero, se acumula el expediente JDC 53-2025 al JDC 52-2025 por ser este el último y el más antiguo. Segundo, se desecha de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. En el juicio de la ciudadanía 57 de 2025 se resuelve. Único,
se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en términos de lo argumentado en el considerando segundo de esta sentencia. En el juicio de la ciudadanía 63 de 2025 se resuelve. Único, se declaran como infundados e inoperantes los agravios estudiados en el considerando séptimo de la presente resolución. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:55, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.